Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Y mirad, hoy vamos a hacer esta preciosidad de tejido que os va a encantar por la puntada tan sencilla y tan vistosa como estáis viendo. Yo ya me he cogido metro para indicarte. Ahora, medidas que vamos a hacer: gancho número 3, un material que a ti te guste. Esto se puede hacer con cualquier tipo de material, no muy grueso, como para un gancho de número 3 máximo. Y bueno, y más finito pues también quedaría mono, pero ya no te daría las medidas que yo te voy a dar. A ver, que no lo encuentro aquí aquí está. No lo encuentro la punta. Bueno, lo que te quería indicar, aquí está. Lo que te quería indicar es que yo he cogido un material que ya tenía. Es un algodón sin mercerizar. Un algodón egipcio. Lo he puesto en doble hebra porque es de un número 8 de grosor, es el número 8, no el 5, entonces lo ponemos doble para que me dé un grosor adecuado a un gancho del número 3. Bueno, pues lo que vamos a hacer en principio serán dos piezas como esta. Ya tengo una hecha, voy a hacer la segunda contigo, que será un delantero y una espalda, que después uniremos por aquí y seguiremos trabajando en redondo hacia abajo todo el cuerpo. Entonces, mira, para una talla M, SM, yo voy a tejer aquí 13 centímetros para comenzar, y voy a terminar con un canesú de alto. Voy a medirlo aquí así, creo que son 14 vueltas, que me está dando 21 centímetros de canesú de ciza, y me está dando de ancho me está dando 43, 44, porque luego esto estira un poquito. Bueno, pues es por mi medida. Es porque yo tengo un contorno de 88, entre 88 y 90, depende del sujetador que te pongas o no te pongas. Y aparte hay que tener en cuenta que esto siempre da un poquito, entonces no puedo ponerlo a 45 en un contorno de 90 porque me quedaría luego grande cuando una yo ahora aquí la otra pieza. Para que tengas en referencia según la talla que tú vayas a tejer. Yo comenzaría aquí para todas las tallas igual. La diferencia para más talla va a ser que tú vas a trabajar, en vez de estas 14 vueltas, creo que son 5 vueltas que se repiten, pues 5 vueltas más. 1, 2, 3, 4, 5, sí, son 5 vueltas que se repiten. Entonces tú en vez de 14 harías 19 vueltas. Y ya cerraría el canesú con las dos piezas iguales. Voy a empezar aquí, esta parte es montando ojitos. Así que voy a montar 8 ojitos para empezar. Esto para todo el mundo igual. Y antes de empezar, te recuerdo que suscribirse es gratuito y me apoyas en mi canal para que yo pueda seguir subiendo contenido gratuito. Solo tienes que dar a suscribir y a la campanita para que te salten las notificaciones. Bueno, pues empezamos con un nudo de inicio y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas para empezar, lazada, y hago un punto alto en la primera cadena. Y tengo un ojito. Y ahora voy haciendo ojitos hasta tener 8. Subo con 1, 2, 3, lazada, entro aquí en la base del ojito anterior, un punto alto. Ya tengo dos ojitos, 1, 2, 3, repito, tengo 3, así hasta 8. Tengo los 8 ojitos y ahora empezamos la primera vuelta subiendo con 3 cadenas para tener un punto alto, y aquí en el centro del primer ojito hago 1, 2 sacadas, cierro y cierro, separo con 2 cadenas y repito las 2 sacadas, 1, 2, cierro y cierro. Ahora separo con 3 cadenas, me voy al siguiente ojito y hago un punto alto, separo con 3 cadenas, me salto un ojito y en el siguiente voy a hacer 5 puntos altos. Tres, 4 y 5. En el siguiente ojito
otros 5 para tener un total de 10. Y 5. Separo con 3 cadenas, me salto un ojito y en el siguiente hago un punto alto. Separo con 3 cadenas y en el ojito hago una, 2 sacadas, cierro y cierro. 2 cadenas, una y 2 sacadas, cierro, cierro y termino con un punto alto aquí en la primera cadena que hicimos. Aquí. Y así sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Subo con 3 cadenas. Aquí los principios y los finales siempre son igual. Dentro de este espacio hago una, saco 2, cierro y cierro, separo con 2 cadenas y de nuevo saco 2. Una y 2. Cierro y cierro. Ahora separo con 3 cadenas. Donde tengo el punto alto voy a hacer un punto alto, una, 2, 3 cadenas y un punto alto. 1, 2 y 3. Donde tengo los puntos altos, que son un total de 10, voy a coger en relieve, pero por detrás, a partir del segundo punto. Voy a trabajar los 8 en relieve por detrás, los 8 centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para que me quede por el derecho así. 1, 2, 3 y aquí repetimos la V, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 1, 2, 3 y finalizamos con el motivo que va al principio y al final, que son 2 sacadas con 2 cadenas y otra vez 1 y 2 sacadas, cierro, cierro y hago un punto alto en el último punto, que es aquí la cadenita. Y así completo la vuelta número 2. La vuelta número 3. 1, 2, 3, giro. Voy a hacer este motivo que va al principio y al final con las 2 sacadas, 2 cadenas, 2 sacadas. Separamos con 3. Y ahora dentro de la V hago un punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 2 cadenas y el último punto alto. Serían 4 en total separados por 2 cadenas. 1, 2, 3 y aquí donde tengo los 8 puntos que hice en relieve por detrás, ahora los voy a hacer en relieve por delante para que me quede el relieve igual. Y voy a trabajar los 6 centrales, me dejo el primero y el último. 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la vuelta número 1, 2 y 3.
Continuamos con 3 cadenas y aquí repito como en el otro sitio los 4 puntos separados con 2 cadenas. Ya tengo 1, 2, 3 y 4. Tres cadenas y termino con el motivo que van en los filos tanto al principio como al final. 2 sacadas, 2 cadenas, 1, 2 sacadas y el punto alto en la tercera cadena. En la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4. 1, 2, 3, giro. Empezamos igual, siempre. Ahora separo con 3. 1, 2, 3. Me voy a poner bien de hilo porque ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tengo 3 espacios. En cada uno tengo que hacer 1, 2, 3 y 4. Cierro y cierro. Hacemos como un punto puff. Separo con 3 cadenas y vuelvo a repetir. Bien tirantito. Otro puff. 1, 2, 3, 4. Cierro y cierro y separo con 1, 2 y 3. Y ya en el último. 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro. 1, 2, 3 cadenas. Ahora voy a trabajar los 4 puntos centrales, pero cogiendo un relieve por detrás para que me quede por el derecho, se te quede en relieve por delante. Aquí, como estoy del revés, tengo que cogerlo así, en relieve por detrás. Tres y 4. Ahora 1, 2, 3 y vuelvo a repetir estos puntos puff con 3 cadenas de separación en cada espacio. Tenemos los 3 puntos puff, 3 cadenas de separación y terminamos, finalizamos siempre igual. 2 cadenas y 1, 2. Finalizo con el punto alto, aquí en la tercera cadenita, y hemos completado la vuelta número 4 y la vuelta número 5, que sería la última vuelta, y luego repetiremos. Giro 1, 2, 3, hacemos el principio siempre igual, separo con 3. Dentro del primer espacio de 3 cadenas voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Los siguientes 5 en el otro espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Separo con 1, 2, 3 cadenitas. Aquí voy a trabajar en relieve por delante los 2 centrales. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. Voy a repetir aquí 5 y 5 puntos altos.
Ya he completado esos 10 puntos, 3 cadenas. Y terminamos como siempre. Y mi punto alto aquí en la tercera cadena. Bueno, pues ahora voy a repetir otra vez todo. Y ahora, si os dais cuenta, en vez de tener, aquí estábamos terminando un motivo porque hemos empezado con como medio motivo que termina. Pues aquí ya vamos a tener dos motivos y uno que este ya lo vamos a terminar del todo en esta vuelta. Aquí vamos a incorporar un motivo, con lo cual va a haber 1, 2 y 3 que empiezan y 2 que están como aquí, terminando ya, por la mitad. Vale, pues en estas 5 vueltas conseguiremos eso, terminar estos dos y quedarnos como con 3 empezados. Es como esta vuelta, ¿eh? Ya os vais a dar cuenta. La única diferencia es que aquí hicimos los puntos altos porque no teníamos donde hacer relieve y aquí ya hay que hacer 5 y 5. 5 y 5 serían 10, pero tomándolos en relieve. Entonces voy a volver a empezar vuelta número 1. 1, 2, 3. Giro. Esto siempre es igual. Ahora separo con 3. Como es la vuelta número 1, aquí en medio de las 3 cadenitas voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3. Aquí donde tengo los 10 puntos voy a hacer los 10 puntos, los 10, no los 8, los 10 porque estamos en la vuelta número 1, cogiendo en relieve por detrás. Porque estoy del revés y para que se vea en relieve por delante los tengo que coger así. Cuando estamos del derecho los cogemos por delante. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repito porque creo que no lo he cogido bien. Y 10. 3 cadenas. Voy a hacer un punto alto aquí en medio de estos dos que tenía de relieve. Ahí. 1, 2, 3. Y termino la vuelta haciendo los 10 relieves por detrás. 3 cadenas, un punto, 3 cadenas y terminamos como siempre terminamos. Tengo los 10, aquí van 3 cadenas. Esto no se te puede olvidar que tienes que hacer aquí un punto alto. 1, 2, 3 y ya termino como siempre. Y el punto alto, hemos completado de nuevo la vuelta 1, la vuelta 2, 3 cadenas, giro. Nuestro comienzo. Ahora van 3. Donde tengo un punto alto voy a hacer una V con un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Es como la vuelta 2. 3 cadenas. Ahora sí trabajo los 8 centrales igual que en la vuelta 2. En relieve, perdón, por delante, que estamos del derecho.
tengo los 8, ahora van 1, 2, 3 y la V aquí en el punto. Uno, 2, 3. De nuevo los 8 en relieve porque teníamos 10, pero nos dejamos sin hacer el primero y el último. Ahora vamos a hacer las 3 cadenas, la V en el punto alto, tres cadenas y terminamos como siempre. Vamos a hacer la vuelta número 3. 3 cadenas, giro el comienzo, vamos a hacer 3 cadenas, dentro de la V los 4 puntos separados por 2 cadenas. Tengo 1, 2, 3 y 4. Tres cadenas, en relieve por detrás los 6 centrales, de nuevo 3 cadenas, los 4 puntos en la V separado por 2 cadenas, y 4, 3 cadenas, los 6 centrales, 3 cadenas, los 4 separados por 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, van 3 y el final. Termino con el punto alto. Vale, pues ahora tendríamos ya 3 vueltas. Vamos a hacer la vuelta número 4. 1, 2, 3, giro. Como siempre comenzamos, que esto es como una orilla que hacemos al principio y al final. Ahora van 3. Vamos a hacer aquí los puffs. Van 3 puffs separados por 3 cadenas. Este lo voy a deshacer y lo voy a hacer más apretadito, porque esto sí hay que hacerlo bien ajustadito, si no luego se nos abre. 1, 2, 3, 4, cierro, cierro, separo con 3 y vamos a seguir haciendo. Tenemos los 3 puffs separados por 3 cadenas, ahora 3 y aquí trabajo los 4 centrales. Bueno, pues ahora van
de nuevo 3, aquí van los puffs, 3, los 4 centrales, 3, los puffs, 3 y terminamos la vuelta. Completé la 4 y estoy empezando ya la 5, ya tengo aquí el comienzo hecho. Y la 5, acordaros cómo era. 1, 2, 3 y vamos a hacer aquí los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y otros 5 en el otro espacio, en las cadenas que hay entre puff y puff. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Aquí hay que hacer en relieve por detrás los 2 centrales. 2, 3, aquí de nuevo hay que hacer los 10, 3 los 2 centrales, 3 los 10, 3 y termino. Y entonces ya habríamos terminado de nuevo la vuelta número 5, que sería esta. Bueno, pues una vez que ya termina, vuelve a hacer 1, 2, 3 y 4. La 5 la dejo para ya cerrar las dos piezas. Así que en total hemos hecho aquí 14 vueltas. Son 5 y 5, 10 y 4. Tú tienes que hacer una talla más. Hace 5, 10, 15 y 4. Estarías haciendo en vez de 14, 19 vueltas. Para más tallas te quedará ya la ciza más grande. Y también te quedará más grande de ancho porque esto sigue creciendo. A más vueltas hagas. Pero yo para mi talla con 14 vueltas tengo. Así que voy a completar lo que me falta de la otra pieza y nos vemos para cerrar ahí en la ciza. Tengo ya mi otra pieza con la cantidad de vueltas que son 14 y ahora voy a hacer la vuelta número 5, pero a la vez voy a unir las dos piezas. Entonces voy a sustituir. El comienzo ya lo anulamos. Aquí he hecho 3 cadenas y un punto alto dentro de donde hacíamos el comienzo. Ahí tenemos 2 puntos. Separo con 1, 2, 3 cadenas y ya todo lo demás lo hago normal. Aquí tengo que hacer 5 y 5, 10, ¿vale? Aquí tengo que hacer 2 relieves, 3 cadenas, los 10, los 2, los 10, los 2, los 10 y los 2. Vamos a terminar con los 2 igual que hemos empezado. Termino con los 2 igual que hemos empezado. He hecho un punto dentro y en el último un punto. Y ahora ya pongo la otra pieza. Aquí tengo mi revés para que este me quede encima, así, porque voy a cerrar aquí haciendo un punto en el primer punto y el segundo punto dentro del espacio y ya hemos cerrado. Nos quedan aquí 4 y voy a seguir. Mira, esta parte sería mi canesú, sería como mi brazo aquí en este lado, ¿no? Esto queda abierto porque luego tendremos que hacer algo en el cuello para que nos cierre. Y ya continúo con mis 3 cadenas y aquí haciendo ya los 5 y 5, 10 hasta el final, donde tendré que hacer los 2 puntos y cerrar la vuelta. Vale, ahora seguimos todo esto, termino aquí con los 2 puntos y ya cerramos la vuelta aquí con deslizado en este primer punto que hicimos. Entonces ya he hecho mi último punto. Aquí tengo los 2 y ¿qué hago? Pues aquí en la tercera cadenita cierro con deslizado y hemos cerrado ya completamente y seguimos trabajando ya el cuerpo. Y ya solo es trabajar desde la vuelta 1 hasta la 5, la 1, la 5, todo el tiempo. Aquí como empezaríamos, porque aquí van los 10 puntos en relieve
y aquí va solo un punto. Entonces aquí solo va un punto. Empezamos haciendo una cadenita y yo voy a hacer el punto así retorcido para que me quede mejor. Ahí separo con 1, 2, 3 y ya como estamos siempre del derecho, ya todo el tiempo vamos a estar del derecho, pues siempre en relieve por delante. Esta es la vuelta 1, así que tengo que hacer los 10 puntos en relieve. Ya he hecho los 10 puntos en relieve, las 3 cadenas, aquí va un punto. Tres cadenas, los 10 relieves, va un punto, 3 cadenas, los 10 relieves, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas, los 10 relieves, 3 cadenas. Aquí justo en el centro hago ya mi punto, 3 cadenas, los relieves, bueno, y ya cuando llegas aquí a donde empezaste, cierras con punto deslizado en el punto. La siguiente vuelta es la de la vuelta número 2, la V. Pues empiezas con un punto y 3 cadenas para que luego cuando termines tú hagas el punto que te falta, 2 cadenas y un punto alto para quedarte aquí y poder salir desde aquí siempre desde la mitad. Entonces aquí ¿cómo haríamos? Pues igual, para salir desde la mitad en la siguiente vuelta haría un punto, 2 cadenas, un punto y ya continúo con el patrón. Y cuando llegue al final hago un punto, 2 cadenas, un punto y ya la cadena y el punto alto enganchado en el primer punto para quedarme en el centro. Salgo con el puff en la siguiente vuelta, con el puff las 3 cadenas y luego ya terminaría con el puff una cadena y, ¿vale? Bueno, no, en realidad te quedas mejor haciendo las 3 cadenas y cerrando aquí para quedarte en el centro. Siempre la idea es que ya te vayas quedando aquí en el centro. Y ya solo tienes que ir trabajando en círculo hasta, bueno, pues pasar la zona del pecho y ya cuando vayas a llegar a la cintura, que tú no vas a tener los mismos centímetros. Yo en pecho tengo 90, pero en cintura tengo 70, entonces tengo que hacer que quede más estrechito. ¿Cómo? Tienes dos opciones. O coges un gancho más pequeño del 2,5 y ya te va a quedar más ajustadito, o en vez de ir separando con 3 cadenas, vas separando con 2 cadenas y también te va a quedar más pequeñito. Yo voy a probar las dos opciones y te comento la que he utilizado yo. Luego, para enganchar en cadera, una vez que pasemos de la cintura, vuelvo otra vez al sistema que estaba utilizando aquí arriba. O bien el número de gancho o bien lo de las 3 cadenas, como no sé lo que voy a utilizar, pero ya me quedaría igual que aquí para ir bajando por mi cadera que vuelva a tener la medida. Y a trabajar el largo que nos gusta a cada una. Bueno, pues ya he tejido un montón de largo, pero todavía no te voy a decir la cantidad exactamente porque dependiendo de cómo... Este es el material que me queda, entonces dependiendo de qué material me quede cuando finalice lo de la parte del cuello y de las mangas, que hay que hacerle aquí un bordecito, pues igual aprovecho eso que me queda para alargar un poquito más. Entonces por eso todavía no te digo. Lo que sí te voy a explicar ya es cómo he ido trabajando para darle forma. Os dejé aquí en el cierre que lo había hecho todo con el gancho del número 3. Bueno, pues una vez que yo he cerrado y aquí he trabajado 10 vueltas, ya sabéis que cada 5 se repite el patrón, pero 10 forman uno de los motivos completo. Entonces, a las 10 vueltas, yo, mira, 2 cadenitas para que me quedara más estrechito ahí en vez de 3. Y trabajé 5 vueltas así. 5 nada más, con 2 cadenas en vez de 3. También gancho del 3. Después pasé a trabajar otras 5 con gancho del 3,5. Ya con 3 cadenas. Y ya todo el tiempo con 3 cadenas, pero con el gancho del 4 hasta abajo, para que me vaya dando la forma, mira, de las caderas y de la parte de abajo que es más anchita. Y he conseguido que me quede perfectamente al cuerpo. Esa es la forma en la que yo le he dado forma y no te digo todavía qué cantidad de vueltas he dado porque
como digo, no sé si voy a seguir. Ahora lo que voy a hacer antes de eso es hacernos aquí ya, bueno, pues una serie de cadenas de aquí a aquí, como para que te entre la cabeza. Voy a hacerlo yo y ahora te indico porque no sé qué cantidad de cadenas me harán falta para que me pase por los hombros por aquí. Yo lo que haré será añadir aquí la hebra, hacer en punto bajo todo esto y ya las cadenas que unen a esta parte, a la parte de atrás, volver a hacer punto bajo y ya en las mismas cadenas que haya hecho aquí, aquí. Pues tengo 25 cadenas. Entonces, como te digo, aquí me han entrado 17 puntos bajos, he hecho 25 cadenas, he vuelto a hacer, he enganchado aquí con punto bajo y he vuelto a hacer los 17, 25 y ya estoy aquí con deslizado, cierro la vuelta. ¿Vale? Aquí tengo, voy a hacer, para que lo veáis, tengo mis 25 y ya aquí mi primer punto, con deslizado, cierro la vuelta. Y ahora voy a hacer una vuelta por todos los puntos, o sea, sería por los 17, 25, 17 y 25 en punto bajo. Simplemente hago una cadenita y empiezo a hacer puntos bajos donde tengo los puntos bajos y donde tengo las cadenas, pues uno por cada cadena. Voy a dar toda la vuelta. Terminado esa vuelta en punto bajo, estoy trabajando con el 3,5, ¿eh? Y ahora vamos a hacer una vuelta con un punto como de estrella. Muy facilita la vuelta, ya vais a ver. Aquí he hecho una cadenita. Y ahora entro y saco una. En el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4 y en el siguiente 5 veces. Tengo 6 lazadas en el gancho y ahora paso por todas las lazadas y hago una cadenita. Y ahora esto es lo que vamos a ir haciendo. Entra dentro de este primer espacio. Aquí detrás, aquí tenemos una lazadita, justo detrás de la lazadita saco otra vez. En el mismo punto donde último enganché, saco otra vez. Ya tengo aquí 4 lazadas. Y ahora 2 más, 1 y 2. Y ya tengo las 6. Cierro, hago una cadenita. Así que entras como 5 veces. La primera aquí. Una, aquí detrás la segunda, en el último punto donde enganchaste la tercera y luego 4 y 5. Pasas por todo y haces una cadena. Y voy repitiendo esto por todos los puntos. Entro una, aquí detrás 2, en el último punto 3 y avanzo 2, 4 y 5. Y cierro y hago una cadena. Vamos a hacer esto por todos los puntos. Completas la vuelta, cierras con deslizado y subes con una cadenita. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos justo en el centro de la estrellita. Aquí en mi primer centro de la estrella hago 1, 2. Paso esta lazadita y te vas otra vez al otro centro de la siguiente estrella. 1, 2. 1, 2. Siguiente estrella. 1, 2. Y así por toda la vuelta. 1, 2. Y cierro la vuelta, hago una cadenita y ya por último, aquí hago una cadenita, vamos a hacer esta última vuelta. Entro, saco la hebrita y voy a darle una vueltecita y hago el punto. Saco, le doy una vueltecita así para que me quede la hebra encima y hago el punto. Saco, doy la vueltecita, entro, saco, le doy por encima la vuelta con la lazada y hago el punto. Y voy a terminar esta vuelta así con esta puntadita. Bueno, pues este es el resultado. Mira, esta última vuelta que he hecho, se me ha olvidado deciros que la he bajado al número 3. Todo lo demás está con el 3,5 de la parte del cuello, pero aquí esta última del número 3. Y ahora vamos a hacer aquí
en la ciza una vuelta en punto bajo. Ya tengo hecho este lado y ahora voy a hacer el otro. Es muy sencillita. Seguimos con el gancho del número 3 y añadimos aquí nos venimos aquí al cuello y engancho aquí, en el primer o aquí. Yo creo que me va a quedar mejor desde aquí. No, aquí, en la primera vuelta que hicimos de punto bajo del cuello. Paso y hago una cadena. Ahí no voy a hacer punto. Me voy a ir directamente al punto tumbado y en cada punto tumbado hago 2 puntos bajos. Vamos escondiendo hebra. Aquí veis que tengo otro punto. 1 y 2. Me voy al siguiente. 1 y 2. Y no vamos a hacer nada más que esta vuelta en punto bajo porque, bueno, ya sabéis que aquí fuimos haciendo esta puntada que queda ya bonita en el filo. No lo vamos a cargar más. Así que sigo haciendo 2 puntos, 1 y 2. Esta hebra ya, si estiro, se queda escondidita. Nos vamos al siguiente. Uy, aquí enganchado. Ahora. ¿Vale? 2 puntos en cada punto. Y cuando llegas al final, te vas aquí al primer punto del cuello y haces un deslizado. Ya puedes cortar la hebra. Y así quedaría toda la parte de arriba. A ver que te enseñe un poquito más abierto. Un segundo que lo coloco bien. Aquí está nuestro cuello y nuestra ciza que se ha recogido un poquitín y nos viene mejor. Bueno, pues si tú quieres darle esta vuelta porque te gusta este acabado aquí, pues lo podrías hacer también. Yo no lo voy a hacer. Ahora te digo el largo que yo le he dado. Pues ahora sí ya está listo, está terminado y hasta con vapor y ya rematada la hebra y todo para que lo podáis ver bien. Además necesitaba darle vapor para saber el largo real que me ha quedado. Porque ya sabéis que luego da un poquito. Entonces, bueno, justo antes de darle vapor me quedaba encima de la rodilla y ahora queda debajo. Eso tienes que tenerlo en cuenta. El largo, te voy a contar a partir de que cerramos la ciza cuántos motivos así en resto en esa parte, ¿vale? Porque son como que estoy contando 10 vueltas. Entonces va un motivo, 2, 3, 4 y 5 motivos de largo a partir de cerrar la ciza, ¿eh? Van 5 motivos de largo, pues son 50 vueltas. Termina, eso sí, tienes que terminar en la vuelta 1, no en la 5, para que te quede el motivo completamente cerrado, terminado. Acaba aquí con el punto alto. Que he hecho, una vez que ya he hecho todo el largo que quería, una única vuelta en punto bajo, pero con la hebra echada como he hecho en el cuello. Ese punto bajo que va retorcida la lazada por delante, como hicimos aquí. Mira qué bonito todos los detalles. Qué bonito ha quedado el vestido, me ha encantado. Y una pena que no me haya quedado hilo suficiente como para hacérmelo largo. Lo he hecho un largo midi, que también queda muy bonito y elegante. Pero imagínatelo largo hasta abajo. Para el verano queda súper bonito. Bueno, es casi un vestido de novia, ¿eh? Muy bonito. Lo puedes trabajar con cualquier material, pero te recomiendo un algodón con un poquito de caída para que te quede así de chuli. Y bueno, el grosor, pues igual puedes trabajarlo con cualquier tipo de grosor. Si trabajas un grosor más finito, te vas a tener que crecer más en ciza, porque vas a tener que hacer más vueltas, ya que estos motivos te van a quedar más pequeñitos.
Y entonces en vez de cerrar con 1, 2, 3, 4 motivos como yo he cerrado, que al final he tenido 8 en todo el contorno, han sido 4 motivos para delantero, 4 para espalda, pues tendrías que tener más. Pero bueno, ya sabéis que con las explicaciones que os he dado, lo podéis adaptar a todos los materiales y a todas las tallas. Y no puede ser más sencillo de realizar y bueno, más bonito. Es que es muy, muy yo, este vestido. Me parece ideal para el verano. Espero que te haya gustado y que, bueno, este sí que te tienes que animar a hacerlo, ¿eh? Porque este es el vestido del verano. Nos vemos muy prontito con más proyectos. ¡Hasta luego!